Hola a todos, mi nombre es Hernán Martínez. Quiero darles cordialmente la bienvenida a este proyecto llamado Al final del alfabeto. Este es el primer episodio de nuestro humilde podcast, así que bueno, vamos a empezar dando una breve introducción sobre de qué va a tratar, el por qué y qué pueden esperar ustedes como audiencia. Bueno, Al final del alfabeto es una referencia a la generación Z, a mi generación, la llamada generación de cristal. Y yo personalmente soy de los que cree que esta generación, que será la generación que va a heredar el planeta en el que vivimos, eventualmente, tiene la capacidad de salvar el mundo. Nos encontramos en este momento, en un momento crucial en nuestra historia como civilización. Estamos atravesando una crisis de valores y muchos de nosotros estamos a la deriva en búsqueda de un propósito real para nuestras vidas y lidiamos con un individualismo extremo, con un narcisismo extremo y el hecho de querer ser productivos en este mundo hiperconectado, en este impacto de la cultura digital y la sobreexposición a la información, es prácticamente el día a día de nuestras vidas y necesitamos cuestionar, analizar y moldear nuestro criterio propio. Pero obviamente para hacerlo necesitamos algo más que discursos vacíos. Y por eso aquí vamos a intentar analizar las ideas que nos rodean y decidir cuáles sirven y cuáles no. Porque no se trata de rechazar automáticamente las ideas pasadas por el simple hecho de catalogarlas como arcaicas, pero tampoco se trata de aceptar sin cuestionar las ideas futuras, que es lo que está sucediendo en este momento. Se trata más que todo es de encontrar nuestro camino como generación, nuestro propio camino. Y al final la pregunta no va a ser si tenemos la capacidad de cambiar al mundo, sino si sabemos hacia dónde queremos llevarlo. Y bueno, de cierta manera, por eso yo siempre he sentido que hay conversaciones que necesitamos tener, pero que muchas veces evitan. Este tipo de reflexiones sobre quiénes somos, hacia dónde vamos y cómo nuestras experiencias personales de alguna manera moldean nuestra forma de ver el mundo. Así que bueno, yo estoy cansado de la superficialidad y del pensamiento automático y con esto busco de alguna manera crear un espacio en donde podamos hablar con honestidad, en donde nos demos el permiso de cuestionar y sobre todo de escuchar sin prejuicios. Así que bueno, este podcast nace porque yo siento que es necesario abrir este tipo de diálogos y porque sé que allá afuera hay personas que sienten lo mismo, que hace falta hace falta profundidad en las conversaciones de hoy en día y que estamos saturados de lo mismo. Así que bueno, si decides acompañarme en este viaje, en esta travesía, puedes esperar episodios llenos de reflexión, análisis y sobre todo preguntas que nos harán pensar. Así que bueno, no te prometo respuestas absolutas porque la verdad es que no creo en ellas, pero aquí te aseguro que vas a encontrar un espacio en donde el pensamiento libre es bienvenido. Así que bueno, el episodio de hoy se titula ¿Puede la generación Z salvar al mundo? Y hoy vamos a hablar de los desafíos que enfrentamos como generación, de la fragilidad mental, la adicción a las redes sociales, al porno, a este tipo de dopaminas baratas, la influencia de la cultura woke, la división de valores, los sistemas de creencias y la manipulación política. Esos van a ser los temas de los que vamos a hablar hoy. Y
cómo todo esto nos afecta y qué podemos hacer al respecto, cuál es la solución, o por lo menos cuál creo yo que es la solución, mejor dicho. Así que bueno, empecemos. Ok, bueno, vamos a aclarar nuestra definición de la generación Z. Para empezar, la generación Z son aquellos nacidos entre los años 1997 y el 2012 y quienes han crecido en un mundo digitalizado. Somos nativos digitales. No tenemos memoria de un mundo sin internet o teléfonos inteligentes. Hemos estado expuestos a una muy temprana edad a una avalancha de información y tecnologías que han moldeado nuestra forma de ver y de entender el mundo. Y es por eso que nuestra generación tiene algo que ninguna otra ha tenido en la historia, que es una capacidad de acceder a información en cuestión de segundos, la capacidad de conectar con millones de personas al instante y una interconectividad global por medio de nuestros teléfonos celulares. Y por supuesto, obviamente, mucho se habla de tecnología, eso es lo que ha marcado como tal nuestra generación, pero también hay una evolución en la forma en la que entendemos las relaciones humanas, la comunicación asertiva, estos temas del el bienestar emocional y bueno, es en sí ese autoconocimiento y el desarrollo personal que nos hacen crecer como individuos y que muchas veces obviamente esto pasa por debajo de la mesa. Así que bueno, técnicamente esto nos posiciona en nos pone en una mejor posición para guiar al mundo en la dirección correcta. Así que bueno, pero existe un problema y es que nos han metido en la cabeza que todo está perdido, prácticamente, que el mundo se va a acabar y que la vida no tiene sentido. Son estas narrativas que nos están imponiendo. El hecho de que las antiguas generaciones han llevado al mundo al límite y que se han agotado todos los recursos del planeta y que el cambio climático, que la sobrepoblación, que la economía se va a desplomar, que la tercera guerra mundial y todo ese tipo de cosas. Que para qué tener hijos, que para qué estudiar, que un título no te garantiza un trabajo, que no tienes que creer en Dios, que quienes creen en Dios son fanáticos. En sí que para qué esforzarte en ser un ciudadano decente y querer vivir una vida de significado, que es mejor que nos enfoquemos en nuestros placeres, en nuestra comodidad, en nosotros mismos en sí. Porque para qué esforzarse si todo está mal y no hay nada que podamos hacer al respecto. Eso es lo que se hacia donde nos están guiando. Nos están empujando hacia una vida centrada en placeres momentáneos, en un individualismo, en un narcisismo y en una desconexión con la realidad. Y mucha gente se compra esa historia, que en sí es la historia de la víctima. Pero, pero hay que preguntarse, ¿y si hay algo detrás de esto? Y si esto es nada más una narrativa que está diseñada para hacernos más vulnerables a la manipulación política. ¿Qué tal si esto es una excusa muy conveniente para que lo dejemos de intentar? Así que bueno, y si mejor desmontamos de alguna manera estas falacias y analizamos los hechos desde un punto de vista más crítico, en vez de dejarnos llevar por lo primero que nos dicen los medios de comunicación. Así que bueno, en vez de vernos a nosotros mismos como víctimas, debemos empezar a vernos como promotores de un cambio. Y obviamente yo entiendo que todo esto suena muy idealista, pero bueno, no sé, tal vez eso de cierta manera es lo que hace falta en los jóvenes en esta sociedad actual. Así que bueno, vamos a hablar de la fragilidad mental en la generación Z. La generación Z es la generación más abrumada, estresada y deprimida de la historia. Esto no es ningún secreto, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo en sí?
Vamos a ver el panorama actual, los números no mienten. El 45% de la generación Z ha sido diagnosticada con al menos un trastorno mental como ansiedad, depresión o TDAH. Esto es prácticamente casi 5 de cada 10 jóvenes. El 73% reporta sentirse abrumados por el estrés. El 30% sufre ansiedad. Y el 30% a su vez ha tenido pensamientos suicidas. El 25% admite tener depresión y reporta síntomas como tristeza persistente, pérdida de interés en actividades y fatiga. El 15% ha sido diagnosticada con trastornos de déficit de atención y presentan dificultad para concentrarse, impulsividad e hiperactividad. El 10% sufre de trastornos alimentarios como la anorexia o la bulimia. Esto es muchas veces exacerbado por la presión que generan las redes sociales en mantener una imagen perfecta. Pero bueno, ¿a qué se debe todo esto? ¿Cuáles son las causas en sí? Bueno, la principal causa, la principal razón, no es nada más y nada menos que las redes sociales. No creo que esto sea una sorpresa para nadie, ¿verdad? Así que, bueno, las redes sociales fomentan este constante sesgo de comparación social, lo cual a su vez genera inseguridad y baja autoestima. Porque como en redes sociales solamente vemos esos momentos perfectos, esos clips de 30 segundos en la vida de los demás, solemos pensar que así siempre es. Y no es así. Tanto así que el 60% de los jóvenes admite sentirse inseguro en redes sociales, insuficientes. La presión académica es otro factor, otra causa en esta fragilidad mental. El 70% de los estudiantes reportan sentirse abrumados por la carga académica. Bueno, aunque esto es más, a mi parecer, un tema del declive de la educación latinoamericana y una clara falta de propósito en los jóvenes actualmente, más que un tema de exigencia académica, porque bueno, todos sabemos que la educación latinoamericana no es la mejor de todo el mundo. Pero eso ya es tema para otro episodio. La generación Z también ha crecido en un mundo lleno de incertidumbres. Muchas veces, obviamente, esto es promovido por los medios de comunicaciones, vendedores de humo. Temas como el cambio climático, las crisis económicas, inflaciones, pandemias, guerras, etcétera, han de alguna manera utilizado esta información y manipulado esta información para promover un estado desesperanzador en los jóvenes. Y obviamente esto, si le sumas el aislamiento y la soledad que sienten actualmente, bueno, esto es el cóctel perfecto del miedo y de la incertidumbre. Porque a pesar de que estemos conectados digitalmente, muchos jóvenes se sienten desconectados emocionalmente. El 40% de la generación Z prefiere comunicarse en línea que en persona. Y bueno, por eso muchos no han desarrollado habilidades para manejar este tipo de emociones negativas y esto los hace más propensos, más vulnerables a este tipo de narrativas caóticas. Entonces, las consecuencias de esto obviamente se ven reflejadas en el rendimiento laboral y académico, en la dificultad a la hora de llevar tareas que requieren concentración y productividad en sí. Dañan las relaciones interpersonales porque, bueno, la ansiedad y la depresión de cierta manera crean un muro para que hace difícil crear este tipo de relaciones y conexiones sanas y duraderas entre seres humanos. Así que bueno, muchos jóvenes recurren a conductas autodestructivas como el alcohol y las drogas, el porno, o en sus defectos el hacerse daño a ellos mismos, si saben a lo que me refiero, como una especie de mecanismo de escape. Pero bueno, aquí está la cosa. Primero, no estamos solos, para empezar por ahí. Y lo más importante, hay soluciones. Lo primero que necesitamos hacer es crear comunidad instantáneamente. Existe una crisis de soledad actualmente que, bueno, no se puede ignorar. Hay que fomentar espacios en donde podamos conectarnos cara a cara. Esto es sumamente clave. Yo hace poco leí que creo que era el 2% nada más. El 2% de todos los hombres a nivel global cuentan con un amigo cercano al que puedan llamar a mitad de la noche en caso de una emergencia. Y este número tuvo un aumento en los años recientes hasta el 11%. Esto, la principal causa de este aumento fue la participación en actividades grupales deportivas.
Así que bueno, sonará de alguna manera cliché, pero el deporte en sí salva vidas y crea este tipo de lazos duraderos y emocionales. Así que bueno, actualmente también hay un número significativo de jóvenes ingresando a iglesias, a comunidades juveniles, a voluntariados y a este tipo de espacios donde se fomentan los valores tradicionales. Así que bueno, esta fragilidad mental en sí de la generación Z es un problema sumamente grave, es un problema real y urgente y no podemos seguir ignorándolo y mucho menos minimizándolo. Así que, bueno, pero a su vez también es una oportunidad para construir de alguna manera un futuro en donde la salud mental sea una prioridad y no un tabú, como era en generaciones pasadas. Así que bueno, esto nos lleva al siguiente tema que son las redes sociales y la adicción a la dopamina. En cuanto a redes sociales, somos la generación más conectada de la historia, pero al mismo tiempo somos la más desconectada. ¿Por qué? Vamos a ver los números. El 96% de la generación Z usa redes sociales activamente. El 60% pasa entre 4 a 5 horas diarias en redes sociales. El 23% entre 7 a 8 horas diarias. 7 a 8 horas diarias es lo que pasa una persona a promedio durmiendo. Así que bueno, vamos a sacar las cuentas. Si tú pasas 8 horas durmiendo, más 8 horas en redes sociales, más una hora exagerado entre lo que comes en cada comida, son 19. Más una hora entre lo que te levantas, te estiras, te cepillas los dientes y te bañas, etcétera. Son 20 horas. 20 horas que pasas, que un joven en sí pasa en rutinas. Es el 90% de su tiempo. Así que obviamente esto limita el tiempo disponible para actividades familiares y sociales. Lo que, obviamente, y sin mencionar que este uso excesivo de redes sociales está fuertemente ligado a trastornos de salud mental, como depresión y ansiedad. Y obviamente esto reduce la cantidad y la calidad de relaciones personales que un joven pueda tener, lo que a su vez obviamente afecta sus habilidades sociales y terminan convirtiéndose entonces en parias y inadaptados en sí, lo cual es muy grave. Entonces, todo conlleva otra cosa. Y bueno, otro tema que hace mucho ruido es esta distracción constante y la capacidad de atención humana, que esto ha ido a pique en los últimos años. Un estudio de Microsoft reveló que la capacidad del tiempo promedio de atención de los usuarios en redes sociales es de 8 segundos, cifra que otros estudios lo han reducido hasta inclusive 5 segundos. Y si tú lo comparas con la capacidad de atención promedio de un pez, que es de 9 segundos, o sea, es un poquito alarmante, ¿no crees? Así que bueno, por eso en la mayoría de los cursos de marketing o de video para redes sociales, o por lo menos en lo que yo he estado, la principal lección que te enseñan es a captar la atención. La segunda es a retenerla. Y bueno, posiblemente tú hayas visto en Instagram o en TikTok que los primeros 2 o 3 segundos de un reel suelen ser visualmente muy atractivos eh, y llamativos, más que todo. Que empiezan de repente con una pregunta capciosa que te deja intrigado, te deja con una duda. O que empiezan por el final para darte una especie de un breve anticipo de lo que puedes esperar a lo largo del video. Y bueno, esto no es casualidad, esto está diseñado para captar tu atención y es sumamente peligroso porque disminuye tu capacidad de concentración, lo cual afecta el desempeño al estudiar o trabajar. Así que bueno, de cierta manera esta hiperconectividad no nos ha vuelto más informados, sino más distraídos. Y bueno, obviamente, quien niega que las redes sociales son adictivas en primer lugar, bueno, no sé, o es un prófugo del ácido fólico o no sé, ha vivido en una cueva todo este tiempo. Ahora, muy pocas personas saben por qué son adictivas en primer lugar, así que, bueno, para eso tenemos que entender lo siguiente. Las redes sociales activan el sistema de recompensa del cerebro
a través de la liberación de dopamina. La dopamina es el neurotransmisor responsable de la sensación de placer y este se libera en respuesta a estímulos positivos. Un estímulo positivo en redes sociales puede ser, por ejemplo, el scroll infinito. Cada vez que tú vas deslizando hacia abajo, es el cerebro está a la espera de contenido nuevo y placentero, porque esto es lo que en sí mantiene a los usuarios prolongados y atascados en las redes sociales por periodos prolongados, porque bueno, el cerebro está a la espera de la próxima recompensa. Las notificaciones también son pequeños disparos de dopamina. Cada vez que recibimos un like o un comentario, experimentamos una pequeña liberación de dopamina. Un estudio de Harvard en el 2022 encontró que recibir un like activa las mismas áreas del cerebro que comer un chocolate o que ganar dinero. Así que bueno, esto refuerza de cierta manera nuestro comportamiento y nos motiva a seguir publicando y revisando el teléfono constantemente. Que por cierto, otro estudio, el de la Royal Society for Public Health, encontró que estas plataformas están asociadas con mayores tasas de ansiedad, depresión y baja autoestima entre los jóvenes, lo que puede aumentar el riesgo de pensamientos suicidas. El 90% de los jóvenes de 14 a 24 años usan redes sociales y muchos reportan sentimientos de insuficiencia y presión por mantener una imagen perfecta en línea. Y este estudio es del 2017, así que bueno, imagínate. Ahora, ¿qué efectos tiene el exceso de dopamina en redes sociales? Bueno, obviamente, el déficit de atención, como ya lo hablamos, la ansiedad y la depresión, esto es obvio. Muchas personas también desarrollan una dependencia a la validación digital. Y obviamente con el tiempo el cerebro necesita más estimulación para sentir placer. Y esto puede hacer que otros estímulos como leer o pasar tiempo de calidad con tus familiares parezcan actividades aburridas. Así que bueno, otro fenómeno psicológico muy común en redes sociales es el llamado FOMO, Fear of Missing Out, o traducido al español, el miedo a perderse algo. Que bueno, vamos a leer varias estadísticas del FOMO. El 75% de los usuarios en redes sociales sienten FOMO cuando ven publicaciones de amigos o influencers asistiendo a eventos y viviendo experiencias a los que ellos no tienen alcance. El 70% de los usuarios reportan haber experimentado FOMO en algún momento. El 45% de la generación Z admite que el FOMO los lleva a usar redes sociales de manera compulsiva, incluso cuando saben que no es saludable. Así que, bueno, como dije anteriormente, tenemos que reducir el uso de redes sociales. Y obviamente, las ventajas del mundo digital son muchas como para renunciar a ellas. Así que yo no estoy hablando de eliminarlas por completo, sino de usarlas de manera más consciente. Instagram, por ejemplo, tiene una opción en donde tú puedes ver el tiempo promedio que pasas en la app y elegir un tiempo, un tiempo límite. Y cuando sobrepasas ese límite, Instagram te envía una notificación. Yo tengo envío en una hora y mi promedio es, creo que son 37 minutos, algo así. Así que, bueno, es como cuando, de cierta manera, funciona como cuando tienes una alarma para despertarte. Entonces, los primeros días estás un poco renuente y al principio te cuesta y quieres seguir durmiendo y así, pero llega un momento en donde hasta tú te levantas primero de lo que la alarma suena. Así sucede. O al menos así me pasó a mí. Desactiva las notificaciones. Tú no necesitas saber cada vez que alguien comenta o le da like a una publicación. O sea, a menos que trabajes en marketing o le hagas seguimiento a redes sociales, a empresas y así. Pero bueno, y aún así existen herramientas de automatización de mensajería automática y ese tipo de cosas. Así que bueno, otro tema que hace mucho ruido en la generación Z es el porno. Vamos a hablar de eso. La generación Z es la primera generación en crecer con acceso prácticamente ilimitado a contenido para adultos desde edades
muy, muy tempranas. Así que bueno, esta combinación de internet de alta velocidad y teléfonos inteligentes y la poca o la ausencia de restricciones efectivas, de cierta manera, ha hecho que el no por sea más accesible que nunca. Así que bueno, ¿qué impacto está teniendo esto en nuestra generación? Bueno, vamos a ver. El 63% de los hombres de la generación Z ven porno al menos una vez por semana. El 45% de las mujeres también consumen con regularidad este tipo de contenido, aunque con menos frecuencia que los hombres, cabe mencionar. Más del 50% de los jóvenes en edad universitaria consideran que el no por es una forma aceptable de educación sexual. Esto no me sorprende. De hecho, mucha gente trata de normalizarlo. Ahora, un estudio del Instituto Max Planck encontró que el consumo excesivo de porno se asocia con una reducción en la materia gris del cerebro, afectando la capacidad de la toma de decisiones y el autocontrol. Así que bueno, este acceso ilimitado a este tipo de contenido obviamente ha generado muchísimos problemas de salud mental y emocional en los jóvenes. Por ejemplo, la desensibilización y la necesidad de contenido más extremo, si saben a qué me refiero, eh, es obviamente un factor determinante. ¿Por qué? Porque bueno, este tipo de contenido estimula el mismo sistema de recompensa que las redes sociales, haciendo obviamente que el cerebro libere dopamina. Y con el tiempo, el cerebro se acostumbra a este estímulo visual, y busca material un poco más intenso o material más explícito para, digamos, obtener el mismo nivel de dopamina. Y esto puede llevar a un consumo excesivo y en algunos casos inclusive hasta la adicción. Obviamente esto también genera problemas en las relaciones de pareja. Muchos jóvenes desarrollan expectativas poco realistas, lo que puede dificultar las relaciones románticas e íntimas en la vida real. Se ha observado que entre más frecuente sea el consumo de pornografía en una relación, más insatisfacción a nivel de intimidad en pareja hay. Así que bueno, esta última cifra, por cierto, es algo muy alarmante. Una encuesta de 2019 realizada por la Common Sense Media encontró que el 73% de los adolescentes han visto pornografía en línea antes de los 18 años. 2019. Han pasado 6 años de esta encuesta, así que bueno, normalmente estas cifras, asumo yo, han ido aumentando. Y obviamente este acceso sin restricciones a contenido para adultos no solo está moldeando la manera en la que los jóvenes ven de cierta manera las relaciones íntimas, las relaciones de pareja, sino que también su capacidad para construir lazos eh, saludables y satisfactorios. Y obviamente si no se hace nada al respecto, podríamos estar viendo que generaciones enteras presenten este tipo de problemas de conexión emocional, expectativas irreales y una disminución del interés en las relaciones de pareja. Y bueno, creo que eso ya se está viendo ahora, la verdad. Y esto tiene un impacto a nivel de salud mental, por supuesto. El consumo de este tipo de contenido está vinculado a la depresión y a la baja autoestima. También puede contribuir al aislamiento social y a la dificultad para desarrollar habilidades sociales en situaciones de la vida real. Los hombres que consumen este tipo de contenido con regularidad también tienen mayores probabilidades de experimentar disfunción eréctil. La principal razón, obviamente, es que el cerebro se acostumbra tanto a esta estimulación visual que pierde el interés en el contacto físico real. Y obviamente la cereza del pastel, que es que este es el cambio en la percepción de la mujer y en la percepción de las relaciones, de cierta manera. La pornografía refuerza ciertos estereotipos en cuestión de agresividad, normalizar este tipo de prácticas y en ver a la mujer como una especie de objeto sexual, lo cual no hace falta decir que es un inmenso problema. Así que bueno, esto, ya creo que con esto culminamos el tema.
Y vamos al siguiente tema, que es la cultura woke y su influencia en la generación Z. Ok, ¿qué es la cultura woke? La cultura woke se presenta como una ideología basada en la justicia social y en la igualdad, en la inclusión. Pero en la práctica ha generado obviamente divisiones, victimización y censura. Así que para muchos, incluyéndome, más que una corriente del pensamiento es un virus ideológico que infecta la forma en la que los jóvenes perciben el mundo. ¿Cómo o de qué manera la cultura woke infecta la forma en la que los jóvenes ven el mundo? Bueno, promoviendo la identidad sobre el mérito, dividiendo la sociedad entre opresores y oprimidos, imponiendo la corrección política extrema que castiga cualquier opinión que sea diferente, convirtiéndose prácticamente en un sistema de creencias que busca la obediencia y no el debate. Así que ahora, ¿por qué la generación Z es la más afectada a esto? Bueno, porque primero que nada ha sido expuesta a esta ideología, ha sido la más expuesta en sí. Al crecer en esta era digital, el acceso constante a redes sociales facilita la difusión de estas narrativas woke sin ningún tipo de cuestionamiento. Así que con respecto a la educación también, en muchas universidades y escuelas, los programas académicos están son influenciados por las teorías de género y de raza, y obviamente presentando el woke como la única manera de pensar correcta o moralmente correcta. Y la necesidad de pertenencia también, como cualquier otra ideología, el woke ofrece a los jóvenes una especie de tribu en donde ellos se les da un propósito en sí, aunque este sea algo tan estúpido como la indignación constante. Así que, ¿cómo nos afecta esto a nivel social? Bueno, la victimización extrema y la falta de responsabilidad en sí, el woke, esta cultura woke enseña a los jóvenes que si fracasan es culpa del sistema. Si alguien los critica, eso es opresión. Si no tienen éxito es porque fueron marginados sistemáticamente, y esto genera personas incapaces de asumir la responsabilidad de sus propias vidas y que buscan excusas en lugar de soluciones. La cancelación y la censura del pensamiento crítico. Obviamente, uno de los pilares fundamentales del woke es la cultura de la cancelación. Si alguien dice algo que no encaja en la narrativa, es atacado y silenciado. Se castiga la disidencia, incluso con represalias laborales y sociales, y se exige esta desconstrucción a cualquiera que tenga opiniones diferentes. Así que bueno, esto obviamente ha generado miedo a la hora de expresar ideas diferentes, limitando obviamente la calidad del pensamiento crítico en la sociedad. Ahora, la división en la sociedad en identidades y grupos de poder, la cultura woke promueve la idea de que la sociedad es una lucha entre opresores y oprimidos, que los hombres son opresores, que las mujeres son víctimas, que los blancos son privilegiados, que las minorías negras son marginados, que los heterosexuales están en ventaja, que la comunidad LGTB está oprimida. Y entonces, en lugar de fomentar unidad y cooperación, el woke divide a las personas en grupos para que se enfrenten entre sí, en pocas palabras. Así que la desconexión con la realidad y el esfuerzo en sí, el woke ha hecho que muchos jóvenes crean que la meritocracia no existe, que todo lo que no les gusta es fascismo. Eso es un cliché tan estúpido que bueno, ya está fastidioso se vuelve. O sea, ese tema de que todo es Hitler ahora. El tema de que el éxito debe ser garantizado y no ganado. Y esto crea una generación que no sabe lidiar con la adversidad y que espera recibir privilegios por su identidad, más no por su esfuerzo. Ahora, ¿cómo combatimos el virus woke? Bueno, el problema es que el woke, primero y principal, se ha infiltrado en muchas instituciones educativas, empresas y redes sociales, así que para contrarrestarlo, de alguna manera debemos promover, bueno, esto es principal, es fundamental, es promover el pensamiento crítico, enseñarle a los jóvenes a cuestionar las narrativas impuestas y a buscar múltiples perspectivas.
a rescatar la cultura del esfuerzo. Hay que mostrar que el éxito viene del trabajo duro y no de jugar a este papel de la víctima. Y para eso les recomiendo el podcast de Jordan Peterson, sus entrevistas y su libro 12 reglas para vivir, un antídoto para el caos, sumamente bueno. Él, él hace énfasis, mucho énfasis, entre la relación de la responsabilidad y significado y cómo es necesario para vivir una vida que de cierta manera tú te puedas sentir orgulloso. Así que bueno, hay que defender la libertad de expresión, obviamente. No hay que permitir que el miedo a la cancelación silencie las voces disidentes a esta narrativa impuesta, sin importar que a alguien o a unos pocos le pueda resultar ofensivo. Y bueno, hay que rechazar la política de identidades. Hay que ver a las personas como individuos y no como representantes de un grupo oprimido u opresor. Porque tu identidad como individuo, a fin de cuentas, es la persona que eres, los valores que fomentas y las acciones que tomas, no tu color de piel, no tu género ni tu orientación sexual. Ahora, bueno, dejando ese tema a un lado, existe actualmente una división de valores muy clara en la generación Z entre hombres conservadores y mujeres liberales. Así que bueno, vamos a pasar así. Uno de los factores más notables hoy en día es que muchas mujeres jóvenes tienden a inclinarse hacia valores más progresistas y liberales, por así decirlo, y muchos hombres han estado adoptando posturas más conservadoras y tradicionales. Esto se reflejó en las últimas elecciones presidenciales en los Estados Unidos, muy claramente, en donde la mayoría de mujeres votaron por el Partido Demócrata y un porcentaje muy grande de hombres votaron por el Partido Republicano. Así que bueno, antes la política solía ser un poco más homogénea entre los jóvenes y ahora estamos viendo una clara división por género. Así que bueno, ¿cuáles pueden ser las posibles causas de esto? Bueno, el factor más determinante diría yo que es el feminismo. El feminismo en sus diferentes olas y manifestaciones ha impulsado la independencia económica y profesional de las mujeres, lo cual ha traído beneficios innegables. Eso no te lo puedo discutir. Sin embargo, ha promovido ciertas narrativas que ciertamente han contribuido a esta desconexión entre hombres y mujeres y han promovido esta idea del victimismo y de la misandría. Así que bueno, el feminismo de hoy en día, especialmente en su versión más radical, ha promovido la idea de que el éxito profesional es la única vía para la realización femenina. Se impulsa la idea en donde las mujeres deben enfocarse en su carrera netamente y que la maternidad en sí es un obstáculo para su desarrollo. Los roles tradicionales han sido vistos como una forma de opresión y se plantea que ser madre y ser esposa es un sinónimo de subordinación, lo cual es sumamente ridículo, en lugar de verlo como una elección de vida no solamente válida, sino gratificante. También este hecho de que el hombre es opresor por el simple hecho de ser hombre y son vistos como un obstáculo en la liberación de la mujer, lo que obviamente esto genera desconfianza y resentimiento a la hora de tener relaciones de manera sentimental y relaciones de pareja. Y bueno, ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esta narrativa? Bueno, el declive en la natalidad. Muchas mujeres priorizan sus carreras y postergan la maternidad, pero la biología sigue siendo un factor muy clave aquí y los años fértiles de una mujer son limitados. Así que, bueno, muchas mujeres que postergan la maternidad enfrentan este tipo de dificultades a la hora después para concebir. Y obviamente yo sé que yo estoy totalmente consciente de que no todas las mujeres quieren ser madres y que algunas mujeres han preferido sus carreras y que no tienen hijos, que son muy felices y X y Z también. Te la compro, ok. No me refiero a ese tipo de mujeres. Mi punto es que muchas mujeres siguen esta narrativa y después a largo plazo ven los problemas y se dan cuenta de que después de que quieren ser madres y entonces ya no tienen tiempo para hacerlo. Este es el llamado reloj biológico.
Y bueno, actualmente hay menos matrimonio y más soledad. Cuan- con menos personas formando familias, vemos obviamente un aumento en la soledad tanto en hombres como en mujeres. Pero especialmente aquí hay un dato curioso. Es que actualmente hay más mujeres con hijos. Hay más mujeres, perdón, sin hijos en sus treintas que con hijos en sus treintas. Y hay más mujeres en sus treintas con problemas y bajo medicación por problemas de ansiedad, estrés y depresión en comparación a todas las historias pasadas en nuestra civilización. ¿Ven la conexión? Bueno, ahora repito, si tú no quieres tener hijos, eso es totalmente válido. Algo inmaduro y narcisista, pero es válido. Así que bueno, el problema yo lo encuentro es cuando se propone esta independencia extrema sin considerar cuáles son las consecuencias a largo plazo y de alguna manera entonces le mienten a estas mujeres. Así que bueno, aquí es donde entran en sí los medios de comunicación, izquierdistas, amarillistas, vendedores de humo. Así que bueno, tratando de polarizar este tema para que sea una especie de hombres contra mujeres. Y bueno, tanto así que en Estados Unidos se promovía esta idea de que era antimujer el hecho de ser republicana, porque y también el tema de abogar por valores tradicionales, que el Partido Republicano y los conservadores por los cuales abogan, porque supuestamente eran patriarcales. Así que bueno. Y si esta tendencia sigue, bueno, podríamos ver una mayor fragmentación social. La diferencia entre valores podrían crear comunidades más aisladas y menos cooperación entre géneros. Así que bueno, hay una crisis de natalidad, obviamente, eso ya se está viendo. Esto, una reacción también conservadora radical, esto es muy peligroso, porque muchos hombres buscan modelos tradicionales para restaurar el orden en sus vidas, lo cual está muy bien. Yo me identifico con muchos de esos valores tradicionales, me considero algo conservador, la verdad. Pero sin embargo, cuando estos movimientos de la izquierda llegan muy lejos, el otro extremo suele verse como la solución. Y esto realmente no es la solución porque desata conductas y pensamientos misóginos y machistas de alguna manera. Así que, bueno, por ejemplo, en la marcha pasada del 8M hubo un caso de un motorizado, un delivery, al que no le daban paso. No sé si vieron ese video, se hizo viral. Y entonces, no solo no le daban paso, sino que lo empujaron de la moto y él se cayó. Y entonces él se levantó y empezó a repartir golpes y coñazos a todas esas feministas. Y obviamente los comentarios del video no joder, eran, bueno, no es ese crack, denle una cerveza a ese héroe, qué coño, qué crack, qué pasó, no creen en igualdad, que eres mi héroe y vainas así. Y esto obviamente es un claro ejemplo de cuando el extremo radical de la izquierda llega muy lejos, el extremo radical de la derecha suele emerger como la nueva solución al mundo. Y no es la solución. ¿Cuál es la solución? Bueno, yo creo que es encontrar un balance entre el mundo moderno en que vivimos y los valores tradicionales que han sostenido la humanidad a lo largo de la historia. No se trata de imponer roles antiguos, pero tampoco de destruir por completo la estructura social. Debemos fomentar el diálogo, la comprensión mutua y la responsabilidad personal para construir relaciones más fuertes y comunidades más unidas. Así que bueno. Ahora pasemos a los sistemas de creencias y a la manipulación política. ¿Qué pasa cuando la información es demasiada? Bueno, hoy en día cualquiera con un teléfono inteligente tiene más acceso a información en segundos que nuestros antepasados y las generaciones pasadas pueden encontrar en meses en una biblioteca. Pero ¿qué sucede? Esta sobrecarga de información puede generar confusión y desorientación. El 79% de la generación Z obtiene su información de las redes sociales y TikTok es la fuente principal de noticias para esta generación por encima de los medios tradicionales. No es que los medios tradicionales sean perfectos,
muchas veces están sesgados, pero el problema es que las redes sociales priorizan la viralidad sobre la veracidad. Así que bueno, esto significa que las noticias impactantes, las noticias sesgadas o bueno, o falsas en sí, se esparcen más rápido que los hechos verificables. Las plataformas digitales funcionan, sus algoritmos funcionan y están diseñados para mantener a los usuarios enganchados. Esto crea cámaras de eco en sí, donde la información que recibimos refuerza nuestras creencias en lugar de desafiarlas. Así que bueno, el 61% de los jóvenes entre 18 a 24 años cree haber sido víctima de desinformación en redes sociales. Y el 55% dice que es difícil diferenciar entre noticias reales y las fake news. Y obviamente si los algoritmos solo nos muestran contenido que confirma lo que ya pensamos, perdemos esa capacidad de ver otras perspectivas y caemos en burbujas de información. ¿Y qué pasa? Que las redes sociales no solamente nos bombardean con información, sino que la presentan de manera que genera reacciones emocionales intensas. Noticias que están diseñadas para crear indignación y el miedo genera más interacciones. El contenido que apela también a la compasión extrema o el victimismo también se viraliza. Y bueno, los jóvenes se están acostumbrando a consumir información en fragmentos cortos y emocionales, que obviamente afecta su capacidad de un análisis crítico. Y bueno, el resultado obviamente es que los jóvenes dejan de pensar críticamente. Muchos reaccionan emocionalmente a lo que consumen. Y ahora, la generación Z en sí enfrenta una batalla constante por la verdad. Ahora, ¿cómo distinguir los hechos de propaganda? ¿Cómo podemos usar la información de manera más constructiva en vez de dejarnos llevar y consumir por ella? Bueno, esto es un problema sumamente grave, eh, porque en sí la generación Z tiene acceso a una cantidad absurda de información, pero no se les ha enseñado a procesarla críticamente. Ellos no se les ha enseñado a cómo pensar, sino a qué pensar en sí. Y especialmente cuando esto los hace más vulnerables a la manipulación emocional cuando se trata de política e ideología. Y los partidos políticos, obviamente, y los movimientos radicales, sobre todo de izquierda, han sabido aprovechar esto a la perfección. En lugar de fomentar el pensamiento crítico, les venden una narrativa donde ellos son las víctimas de un sistema injusto y opresivo, llámese capitalismo, llámese patriarcado, llámese X, Y, Z. Así que bueno, ¿qué genera esto? Resentimiento social. Esto, en lugar de buscar soluciones, los jóvenes se enfocan en culpar a los demás, en señalar con el dedo, un emocionalismo extremo, porque sus creencias están basadas en lo que sienten, más no en los hechos y la lógica, y reacciones impulsivas, como no saben analizar la información que les llega, reaccionan de manera exagerada ante cualquier opinión contraria. Y esto es clave porque la manipulación emocional genera adhesión ideológica. No porque las ideas sean racionales y correctas, sino porque las personas y los individuos en cuestión sienten que son correctas. Y bueno, cuando logras que alguien sienta alineación hacia una idea con suficiente intensidad, es muy difícil hacer que lo cuestione. Entonces, ¿qué ocurre? Que los jóvenes terminen atrapados en burbujas de información que solo refuerzan su visión de ver el mundo y los hacen más manipulables. ¿Cuál es el resultado? Es una generación que cree que la política es de buenos contra malos y que demoniza a quien piensa distinto y que ve la vida a través del lente de la opresión en lugar de tomar responsabilidad personal y acción concreta. Así que bueno, el problema no solamente es político, sino es cultural. Así que bueno, vamos a analizar los factores psicológicos detrás de estos sistemas de creencias. Eh, la disonancia cognitiva. Cuando una persona se enfrenta a información que contradice sus creencias, experimenta un malestar mental conocido como disonancia cognitiva. Para reducir este malestar,
La mayoría de las personas opta por rechazar la nueva información o reinterpretarla de una manera que confirme su sistema de creencias en lugar de cambiar su opinión. Y esto obviamente refuerza más su identidad en torno a sus ideas. Y ese también es el problema de hoy en día, que no basta con tener una opinión, tienes que asegurarte de que no ofenda a nadie, que no incomoda a nadie, porque si no, obviamente te arriesgas a ser cancelado o etiquetado como intolerante, radical o cualquier otro término que esté de moda. Y la censura no solamente viene de gobiernos o de grandes corporaciones, como muchas personas creen, sino que viene de la propia sociedad. La gente se convierte en la policía del pensamiento, sin siquiera darse cuenta. Esto, obviamente, esto hace que una sociedad no pueda hablar libremente. Y cuando una sociedad no puede hablar libremente, no se puede cuestionar. Y cuando una sociedad no se puede cuestionar, la sociedad en sí no puede cambiar ni mejorar. Así que, bueno, obviamente, si cualquier opinión fuera el guión oficial es tachada como peligrosa, entonces solo te quedan dos opciones. O te alineas a la narrativa dominante o te callas. Va- La teoría de la identidad social. Las personas tienden a definir su identidad a través de los grupos, con ideas similares. Aceptar nueva información que contradiga esas creencias podría significar el riesgo de ser excluido de ese grupo. Eso es muy cierto, ¿ves? Un ejemplo perfecto de esto es en el programa Juvenile, cuando invitaron a Michael Knowles a debatir con un grupo de activistas LGTB. Y bueno, él estaba atacando ese tema de los desfiles porque decía que eran inmorales y este tipo de cosas indecentes. Y bueno, una muchacha se levanta y dice que ella siente que su comunidad está mal representada y que su comunidad no es nada más sexo y este tipo de representaciones que contribuyen a la idea de la hipersexualización de la comunidad LGTB. Y automáticamente los demás participantes levantaron la bandera roja para sacarla de su turno de hablar. Y obviamente esto es un claro ejemplo de cuando una opinión distinta a tu grupo, alguien de tu grupo tiene una opinión distinta, obviamente se aleja, lo alejan, lo ven como un traidor. El sesgo de la confirmación. El cerebro humano tiene la tendencia a buscar, interpretar y recordar información que confirme sus creencias preexistentes, ignorando o rechazando datos que la contradigan. Y esto hace que sea muy difícil cambiar de opinión una vez que una idea sea arraigado a la identidad de una persona. Por lo general, las personas en sí por lo general buscan información que respalden sus creencias y evitan aquellas que las contradigan, de cierta manera. Eso es lo que dice. Porque obviamente, cuando tú das una opinión distinta, en una conversación mucha gente actúa a la defensiva. Entonces, esto es porque no quieren salir de su caja ideológica y se refugian en todo tipo de excusas. Entonces, ¿qué sucede? Es más fácil difamar a quien me da una opinión distinta que analizarla y en, en pro de tener un feedback más saludable, aceptar y admitir el hecho de que ciertas cosas son coherentes. Así que bueno, la recompensa neurológica. Creer en algo y sentirse validado por los demás activa los circuitos de recompensa del cerebro. Cuando defendemos nuestras ideas y otros las apoyan, el cerebro libera dopamina, lo que refuerza esas creencias y nos motiva a seguir defendiéndolas. Si tú publicas una opinión en redes sociales y recibes muchos likes, esto obviamente va a reforzar la idea de que tu opinión es correcta, sin importar si realmente lo es o no. Entonces, ¿qué sucede? Que si seguimos por este camino de la censura, de la hiperemocionalidad y la dependencia de narrativas impuestas, el futuro no va a pintar muy bien que digamos. Cada vez hay más personas que se sienten incapaces de lidiar con el desacuerdo y con la crítica. Eh, yo sé, las universidades actualmente, en lugar de volverse espacios de debate y aprendizaje, se han convertido en guarderías ideológicas que protegen a los estudiantes de ideas incómodas en lugar de prepararlos para el mundo real. Obviamente, si las personas dejan de cuestionar la información que consumen y simplemente repiten lo que socialmente es aceptado, terminaremos con una generación que no sabe diferenciar de la verdad con la manipulación.
Y la historia nos ha demostrado obviamente que cuando una sociedad deja de pensar es cuando las mayores atrocidades de la historia suceden, los mayores abusos de poder ocurren. Así que bueno, si la censura sigue aumentando, llegará un punto donde no solo, donde habrá pocas fuentes de información que serán consideradas válidas y que cualquier otra, obviamente, fascistas. Y sin un propósito real, sin una identidad clara y sin una conexión con valores sólidos, muchas personas caerán en el vacío emocional. Siento que estoy describiendo realmente lo que está sucediendo en vez de darles una predicción de lo que va a suceder. Esto está sucediendo en la sociedad actual. Y bueno, ya estamos viendo un aumento de la depresión y la ansiedad y las tasas de suicidio entre los jóvenes. Si seguimos alimentando esta idea de que todo es opresivo, todo es injusto y la vida no tiene sentido, la apatía se va a convertir en la norma. Y obviamente, con esta mentalidad de nosotros contra ellos, cualquier opinión nueva es vista como un ataque personal y entonces cada grupo vivirá en una burbuja ideológica incapaz de dialogar con el otro. Así que bueno, y quizás lo más peligroso de esto es el autoritarismo disfrazado de progreso. Todo se justifica en nombre del supuesto bien común. La censura, la represión, el pensamiento crítico y el adoctrinamiento no se ven como opresión, sino como protección. Así que bueno, nos dicen que en sí que es por nuestra seguridad, que es para evitar el odio, para crear una sociedad más justa y más igual, pero en realidad solo es un mecanismo de control social sobre las masas. Así que bueno, cambiar una creencia importante no es solo un proceso racional, sino también un proceso emocionalmente y mentalmente desgastante, costoso. Así que bueno, por eso muchas personas prefieren aferrarse a ideas incluso cuando la evidencia sugiere lo contrario. Así que bueno, si queremos cambiar nuestra forma de pensar, debemos cambiar y estar dispuestos a desafiar nuestros propios sesgos, exponernos a diferentes perspectivas y desarrollar un pensamiento crítico que nos permita analizar la información de manera más objetiva. Así que bueno, al final una generación no se define por cómo la manipulan, sino qué hace y cómo decide actuar frente a esa manipulación. Entonces, sí, la generación Z tiene un montón de problemas encima. Si lidiamos con la adicción a redes sociales, la sobreexposición al contenido para adultos que distorsiona nuestra mente, la ansiedad, la desconexión, la división de valores, esa constante sensación de que el mundo se nos va a venir encima, porque en su sano juicio Hernán Martínez cree que la generación Z puede salvar el mundo. Bueno, la respuesta a esto yo, la respuesta a esto yo la consigo en la historia de la caja de Pandora. Pandora, la historia de la caja de Pandora es que Pandora nació por obra de Hefesto, quien convoca a otro tipo de divinidades para que le dieran dotes y habilidades extraordinarias. Y Zeus le concede dos deseos. El primero fue el don de la curiosidad. Y la segunda, una caja misteriosa que bajo ninguna circunstancia ni ella ni ningún otro mortal debía abrir. Y la enviaron a la Tierra. Y ya en la Tierra, ella, a medida que pasaba el tiempo, le invadía la curiosidad por saber qué había dentro de esa caja. Y termina abriendo la caja. Y en esta caja libera todos los males del mundo: la enfermedad, la tristeza, el dolor, la desesperación. Pero, pero, lo que mucha gente no recuerda de esta historia es que a pesar de que liberó todos esos males, también había liberado otra cosa más. Algo más quedó dentro de la caja y fue la esperanza. Y pese a que Pandora se sentía muy angustiada por esto, ella también sintió cierto alivio en saber que había liberado la esperanza para combatir los males del mundo. Y creo que esto es lo que nos está pasando como generación. Hemos abierto una caja de Pandora. Hemos liberado un montón de males, pero también hemos liberado las herramientas y la voluntad
para enfrentarlos. Porque si lo piensas bien, o sea, tenemos acceso a más información que cualquier otra generación en la historia. Podemos aprender cualquier cosa en segundo, conectar con personas de todo el mundo, organizarnos, crear movimientos globales. O sea, tenemos una conciencia emocional que nos permite entender nuestros problemas, trabajar en ellos y desarrollar un crecimiento personal mayor al de cualquier otra generación. Tenemos acceso estamos en el mejor tiempo de la medicina. Están a pocos años de encontrar la cura para el cáncer. O sea, enfermedades de- con las cuales personas anteriormente se morían, como era el polio, por ejemplo. Ahora tenemos una vacuna para ello. O sea, estamos sumamente avanzados en temas de la sociedad actual. Y sobre todo tenemos esta capacidad de cuestionarnos todos, de no conformarnos con lo que nos dicen y en buscar nuestro propio camino. Entonces sí, el mundo está en una posición sumamente complicada, no lo voy a negar, y tenemos un montón de problemas encima, pero también tenemos las herramientas para enfrentarlos. Y esto creo que es lo que nos hace diferentes, porque no somos una generación, pese a que nos digan que somos flojos, que somos delicados, que pasamos todo el día pegados al teléfono y que no tenemos la capacidad de enfrentar al mundo. Somos una generación que está dispuesta a actuar, a equivocarse y a aprender las veces que sea necesario y a volver a intentarlo. Así que bueno, ¿puede la generación Z salvar el mundo? Sí, sí, yo creo que sí. No porque seamos perfectos, ni porque tengamos todas las respuestas, ni mucho menos porque contemos con generaciones, con la, que- con la buena fe de las generaciones anteriores. No, sino que, sino porque contamos con la disposición de enfrentar los males que hemos liberado en el mundo. Y porque al final del día sabemos que dentro de esa caja de Pandora, junto a todos esos males, a todos esos problemas, también quedó la esperanza. Y esa esperanza es nuestra. Así que bueno, nos vemos en el próximo episodio.